Buenas tardes, hermanos y hermanas. Espero que todos estéis bien, adelante en los caminos del Señor. Y de nuevo nos encontramos con la única intención de que el Evangelio se vaya expandiendo. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, es prácticamente imposible que alguien no haya escuchado el Evangelio. Se ha extendido por todo el mundo y cualquier persona tiene acceso a escuchar, comentar, estudiar la palabra del Señor. Mirad, insistir en lo mismo es algo que de alguna manera los pastores estamos obligados a hacer. No hay nada nuevo en el Evangelio, no podemos bajo esa especie de idea de que hay que hacer cosas nuevas, de que hay que renovar, que hay que... A veces podemos caer en la terrible trampa de buscar otro evangelio que no sea el de Jesucristo. Esa buena noticia que nos trae y que nos habla de la llegada del reino. Y todos sabemos de sobra, porque así nos lo enseña la Escritura, que la salvación la recibimos a través, como canal de la fe. Claro, hablar de fe es muy bonito porque habría que saber distinguir entre lo que es la credulidad y lo que es la fe auténtica en el Señor. Prácticamente, si nos ponemos a preguntar a las personas que encontramos en la calle si cree, prácticamente el 99,99% dirá que sí que cree. Y es posible que alguno diga que no cree, pero que en el fondo, sinceramente lo digo, algo de fe hay. En una energía, en un ser superior, en algo, pero siempre se tiene fe. Se cree que hay algo. Y más de una ocasión lo he dicho, que nuestra fe no es creer solamente en Dios, sino que es creer a Dios. Y ese es el punto principal. Mirad, la fe nos define Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Hay otra traducción que a mí me gusta mucho y que dice así: por la fe, vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades que no vemos. Una definición, repito, que para mí es preciosa. Pero hay un detalle que yo creo que ha de diferenciarnos de las demás personas que creen, al menos como creyentes en el Señor Jesús, y es que la fe en el Señor Jesús, la fe en Dios y en su enviado Jesús, no es solamente algo teórico, algo aprendido, algo que emana como si fuera de un libro de texto. La fe es la experiencia que tenemos de Dios. La fe es experiencia. La fe es encuentro. La fe es ese momento en que en nuestro camino sale Jesús de Nazaret. Y esa experiencia vivencial tiene sus características que creo yo que podemos analizar esta tarde-noche. Primero, la fe es una experiencia personal. Nadie va a creer por ti.
Nadie te va a sustituir en la fe. O crees tú o no crees. O confías en el Señor tú o no confiará nadie por ti. La fe, de alguna manera, se puede decir que es intransferible. Cuando el Señor nos mira y ve en nosotros confianza y fe en Él, la ve en nosotros. Y nosotros no podemos nunca sustituir la fe y la confianza de otra persona. Con lo cual ya tenemos un detalle precioso e importante en nuestra experiencia de fe. Nadie va a creer por ti. Hay una anécdota curiosa que os la voy a explicar, aunque se alargue el tema. Según la Iglesia Católica, la salvación, cuando se planteaba en aquella época, sí que era por fe, pero con obras también, evidentemente, ellos lo planteaban y ponían el acento en las obras, no en la fe. Y cuando iban a buscar a aquellas personas en la Edad Media que habían sido obligados a cristianizarse, le preguntaban, para saber si era cierto o no, le preguntaban, ¿tú crees? Sí, decían. Y le preguntaba, ¿qué crees? Claro, ahí está el compromiso personal, la experiencia personal. Y aquellas personas, para evitar la hoguera por la Inquisición, respondían, yo creo lo que la Iglesia cree. Claro, el inquisidor no era tonto y lo que hacía era precisamente buscar otra pregunta. Y entonces decía, bueno, y vale, muy bien, pero ¿qué cree la Iglesia? Aquel hombre, aquella persona se podía encontrar también en un apuro, pero también tenía su salida y respondía, no, la Iglesia cree lo que yo creo. Con lo cual, fijaos que no se formula la fe, el contenido de la fe no lo tiene. Claro, esto es peligroso para nosotros los creyentes en el Señor Jesús. Por eso insisto, la fe es una experiencia personal, una experiencia que además surge de dentro afuera. Oímos la palabra de Dios, que duda cabe, nos adherimos a la enseñanza de la Escritura, nos unimos a lo que se nos dice por la fe, pero realmente eso no tiene sentido si no hay una actitud interna de fe. Es decir, ya tenemos dos puntos. Has de creer tú y esa fe ha de ser desde el corazón. Pero tenemos un tercer punto que también deseo destacar esta tarde y es que es una fe viva, vital, una fe que compromete a toda nuestra vida física y espiritual y que compromete de tal manera que se manifiesta en lo que somos, hacemos y pensamos. Porque una fe auténtica es dinámica. Una fe auténtica se mueve, camina, madura, puestos los ojos en Jesús. Con lo cual, ya tenemos otro aspecto importante. La fe que surge de nuestro corazón. No queda solo aquí una fe, yo creo y bueno, tengo mi propia fe y ya está. No. Esa fe se ha de manifestar en la vida. Se ha de manifestar en nuestros pensamientos y se ha de manifestar en nuestra forma de ser. De tal manera que si esa fe es de Dios, se convierte en una fe que nos transforma, nos cambia, nos evoluciona, nos madura, repito.
y nos envía, nos lanza hacia Dios. Dicho esto, y yo creo que tomando precisamente el hilo, tenemos en el capítulo 11 de Hebreos muchos ejemplos de fe. Solo hace falta que lo leáis. Con lo cual, vemos que la fe verdadera, y lo digo para que nos examinemos, y cada uno desde la fe, como la tenga, como sea, no estoy diciendo que ya directamente nuestra fe tiene que ser algo perfecto, no. La forma con que llegamos al Señor, cada uno tiene su camino y su propia experiencia. Sin embargo, sí que hay una línea que llega al final, que es Jesús. Mirad, la verdadera fe no es solamente un conocimiento, algo teórico, algo lógico, un conocimiento por el cual mantenemos, por ejemplo, yo sé que Cristo ha muerto por los pecados del mundo y por los tuyos. Yo creo que Dios se ha revelado en la Escritura. ¿Lo vives como tal? Porque necesariamente la fe es una confianza completa en el Señor. Una confianza que es el mismo Espíritu de Dios que pone en nosotros cuando oímos el Evangelio. ¿Os acordáis de lo que dice Romanos, no? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Cristo. Dios nos concede gratuitamente lo que nos da. Y entonces nos pide que nos adheramos a la fe, nos adheremos a Él de tal manera que se convierta en algo experimental, real, vivido. Además, cuando esa fe es experimentada, vivida, nos damos cuenta de que hemos recibido algo extraordinario, el perdón de los pecados. Y eso no es teoría, es una realidad absoluta. Y hemos de saber vivir con esa realidad. Quitar de nosotros toda culpabilidad. Hemos de saber vivir que hemos sido perdonados. Hemos de saber vivir que hemos sido admitidos en la presencia de Dios y que se nos concede la justicia eterna y la salvación. Y sobre todo, saber que esa fe es un ofrecimiento, un don gratuito de Dios, basado en la obra de Cristo, y que nosotros la hemos de acoger, aceptar, recibir, para vivir en nosotros. Claro, todo esto tiene su quid, tiene su, como diría yo, su punto central. Y es, repito, lo que antes he dicho al principio, la experiencia de Dios. Tenemos, el otro día en la predicación os hablaba precisamente de cómo Jeremías decía que el Señor era como un fuego en sus huesos, como un fuego irresistible. También comentábamos cómo en el camino de Emaús los discípulos sentían en el corazón cuando el Señor les abría las Escrituras. Eso es experiencia. Eso no es teoría. Eso no es intelectualidad. Eso no es, incluso permitirme la expresión, lógica humana. Eso es la acción de Dios en nuestro corazón. La experiencia que cada uno tiene de Dios. Por eso esta tarde, y no voy a alargarme más, os pido que cuando digáis que creemos en el Señor, busquemos experimentar a Dios en nuestra vida. Cuando digamos yo creo en Jesucristo, busquemos la experiencia vital
de que Él vive en nosotros por su Espíritu y nos hace actuar de una manera concreta. Cuando digamos, creemos en el Señor Jesús, sea algo tan poderoso, tan impactante, tan irresistible, que se transmita directamente a los demás. Así que esta tarde vamos a dejar esta reflexión así para que cada uno de nosotros le dé vueltas y recordar lo que os he dicho ya al principio como algo importante. La fe es experiencia personal que surge del corazón, que compromete toda nuestra vida, que va creciendo y madura en nuestro ser y que se transforma cada día a imagen y semejanza de Jesús. Quiera el Señor que estas palabras de esta noche nos sirvan para precisamente intentar vivir la fe que nos enseñan las Escrituras. El Señor nos bendiga y nos cuide. Amén.